¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos al capítulo número 4 de Narrativas, en una semana que de verdad que se ha puesto sobre la mesa desde distintas aristas una frase que por parte de yo les llamo corifeos, ese es un punto de vista netamente personal, de los periodistas o conductores que han sido muy críticos con la 4T, muy cercanos al PAN, al PRI y el PRD, que señala la verdad es irrelevante. Esa es una de las frases que ellos han lanzado, uno de sus principales protagonistas, que es Raimundo Rivapalacio, y que esta semana parece que le hicieron mantra, en realidad, por todo lo que pasó. Este trabajo, presentado por ProPublica de Tim Golden, un hombre que efectivamente tiene una trayectoria periodística, pero que generó tal polvareda que llegó un momento en el que él mismo dijo, nosotros no quisimos decir absolutamente nada, no fue concluyente, el problema fue cómo lo manejaron de aquel lado. Hubo todo tipo de comentarios y aquí es donde surge precisamente la pregunta de la narrativa en torno a este tema. El uso de la verdad en toda esta discusión. Lo relevante de la verdad o lo irrelevante en un momento dado de la misma en esta contienda. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, bien y de buenas, aquí esperando los comentarios de Fede, los tuyos, y muy agradecido con la audiencia por estarnos siguiendo en estos momentos, y muy agradecido contigo y dispuesto a felicitarte por tu gran logro. El alcance de esa audiencia no lo logra cualquiera. De verdad me siento muy honrado de compartir este espacio con ustedes. Hombre, el agradecido soy yo, mi querido Ricardo, contigo, con Federico, que siempre nos han apoyado muchísimo. Mi querida Sofi, por cierto, que anda por ahí, siempre, siempre, siempre al lado de uno. Mi querido Armando. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarlos, queridos amigos, a esta audiencia crítica que tú has generado con el tiempo y que ha alcanzado, es cierto, y te felicito también, Gracias. los 100,000 suscriptores en estas horas. Es un logro que amerita una botella de champán, pero este mundo virtual al que nos hemos acostumbrado, no sé por qué razón, impide que compartamos en este momento el hecho material, o sea, un champán de verdad. Solamente podemos compartir por el momento un champán virtual con tu audiencia, que es la que ha formado una comunidad, como decíamos antes de entrar al programa, Jesús, muy crítica, muy inteligente. Yo le repito a los que nos están viendo y a las que nos están viendo que leo atentamente los comentarios después de que acaba el programa o en los sucesivos días que se empiezan a generar todavía más comentarios, porque aprendo muchísimo también de este público. Es decir, hay un diálogo con el público. Yo creo que no hay nada más valioso que un diálogo. Totalmente la audiencia, no solamente de su servidor, es de ustedes también, por supuesto, que participan activamente en este canal, mi querido Federico, mi querido Ricardo. Pues yo de entrada les preguntaría, en esta semana, la verdad, el uso de la verdad, el uso del periodismo, irrelevante, relevante, Ricardo, ¿cómo entramos con este tema? Es un tema verdaderamente complejo y que en términos teórico-prácticos se impulsa o se adapta en la regularidad de las personas con la aparición de la cuarta generación de los derechos humanos. Es decir, el derecho a la verdad, el derecho a acceso a la verdad, que se populariza sobre todo con el caso Julian Assange, es decir, se manda a la discusión de la comunidad internacional en donde se pondera, ¿no?, el derecho a la libertad de expresión, sobre el derecho a la secrecía del Estado, y entonces aquí aparece este nuevo elemento que es el derecho a la verdad. Ya está judicializado en términos internacionales y bueno, caben acá un montón de preguntas y de cuestiones sin resolver, porque como bien lo dice Federico, la materialidad está en riesgo, como la veía Marx, es decir, esta materialidad que nos afecta inmediatamente. Y creo que el claro ejemplo de esto es lo que ocurre con la discusión pública respecto a si el cártel de Sinaloa financió o no la campaña. Aquí me parece que hay una observación bastante interesante de una analista, Lilian Chapacolofón, que campaña política, y no de México, del mundo, no tiene ahora dinero del narcotráfico. En el sentido estricto, ¿no? Es decir, que haya herramientas, que existan herramientas
prácticas y públicas para poder realizar este tipo de análisis. Es muy complejo, existen todavía normativas jurisdiccionales internacionales muy débiles, me refiero particularmente al secreto fiscal. Es decir, esto que evita que los millonarios hagan públicas sus fortunas, solo ha servido para esconder las tramas del dinero que en este momento serían muy fáciles para rebatir este discurso. Como lo mencionas en el inicio del programa, creo que efectivamente hicieron uso de este mantra de la verdad es lo de menos, o no sé exactamente las palabras que utilizaron, porque hubo una apuesta a los nombres de las personas que difundieron, no una apuesta a la solidez del trabajo. Respeto mucho el trabajo periodístico tanto de Annabel como de Tim Golden. Creo que ellos, al conocer este estatus en el que pertenecen como la élite del periodismo, deben de saber que están sujetos a escrutinio. Creo que todas las personas, sobre todo las que opinamos y hacemos debate público, debemos de entender que esa es nuestra función, es decir, no somos emisores simplemente porque todos los mensajes tienen un contexto y tienen consecuencias. Es decir, no puedes salir a decir que un presidente recibe dinero o posiblemente recibe dinero del narcotráfico sin esperar que como formas parte de una élite intelectual, esto tenga subsecuencias. A partir del momento de la publicación hasta la última vez que recibí, había al menos 14,000 resultados en donde medios de comunicación, páginas de internet, gente en general que difunde información, titulaban al reportaje de Anabel Hernández específicamente como Cártel de Sinaloa financia AMLO. Esto ya es ya se vuelve material, ya se materializa la idea que evidentemente luego de escucharla con el periodista astillero, pues es una conclusión de ella, nada más, ¿no? Es decir, hasta el momento no existe un solo elemento público que haga llegar a este resultado. Otro aspecto que me parece bastante delicado es que la periodista Anabel confunde los indicios con las pruebas. Todas las personas que hemos acudido a juicios en Estados Unidos sabemos que la primer parte, la no judicializable, está configurada por indicios, no por pruebas. Las pruebas se presentan en la etapa judicial, la cual evidentemente esta investigación no prosperó, por lo cual no puede haber pruebas. Ella tiene este error que insistió tanto en mencionar a don Julio. Creo que ella también tiene mucho que aprender respecto a los procesos judiciales de Estados Unidos. No es un ataque, todas las personas, yo tengo mucho que aprender respecto a los procesos y supongo que ustedes dos también y todas las personas, porque las personas expertas son muy pocas y creo que entran solo en el debate de lo teórico, no en el debate de lo práctico. Si queremos ser precisos en este momento, no hay ningún elemento para llegar a esa conclusión, lo cual no quiere decir que sea cierto o sea falsa la premisa. Lo único que quiere decir es que hay un mal manejo del mensaje y evidentemente una narrativa. Yo de verdad es que no creo que Tim Golden no tenga el teléfono de la Oficina de Control de Activos en el extranjero como para corroborar esto que lanzan como una pregunta. Es una práctica muy utilizada para clickbait o que se denomina clickbait, es decir, presentar una premisa como una pregunta, una interrogante, para tratar de llegar a una conclusión a la cual este reportaje en particular no llega. Y yo creo que no es de cómo lo interpretan en México, sino el por qué si no tienes un documento concluyente, lanzas como reportaje y no como opinión, que en este caso me parece más adecuada la ruta que hace Anabel Hernández, colocarlo en una columna de opinión. Su error es después asegurar que es un hecho, uh, a, a contraviento de todo lo que ha hecho ProPublica. ProPublica normalmente emite resultados de una investigación tácitos, tangibles. De hecho, hagamos un análisis de todo el contenido de ProPublica y hay muy pocos reportajes en términos de interrogante. ¿Por qué? Porque eso se usa probablemente en espectáculos, pero no en el periodismo de investigación. Querido Federico, ¿cuál sería tu primera impresión de todo este debate, todo esto que se generó alrededor precisamente de esta información? Bueno, primero tengo que elogiar la intervención que acaba de hacer Ricardo. Ha hecho una síntesis brillante de los puntos nodales de la discusión pública hoy, desde los filosóficos hasta los concretos, desde la función periodística hasta su relación con
los términos de construcción de la verdad, la hipótesis, la comprobación, la confirmación, y yo añadiría, porque tengo un pasado científico, casi científico, eh, un elemento epistemológico que me parece clave, que es la falsación. Es decir, cuando uno afirma una cosa, debe ponerla a prueba con contrafactuales, con argumentos contrarios, que condicionen, pongan a prueba, exijan de la hipótesis y de las primeras afirmaciones que esa hipótesis genera una realidad, una relación con la evidencia. Eh, lo que veo es, no sé, hay días en que uno cuando lee las noticias, ve el mundo, quisiera esconderse bajo una manta en la cama, como cuando era niño o adolescente con un libro de ciencia ficción y escapar lejos de la galaxia, diciendo no tolero, mi nivel de tolerancia a la angustia, a la preocupación que me genera la lectura del mundo es demasiado intensa y me toca escapar. Y de hecho recomiendo a todos que eventualmente se escapen, porque porque es necesario como sanidad mental, pero que ese escape no nos permita, y a esto quiero ir, no nos permita tampoco el juego de hacernos tontos con la realidad. Es decir, yo veo que aquí hay muchos temas que parecen el mismo y no lo son. Uno es concretamente, ¿aceptó o no aceptó la campaña de López Obrador en 2006 dinero del cártel de Sinaloa? Esa es una pregunta muy concreta que no creo que esté resuelta. Yo, como partidario públicamente de este proceso al que se le llama 4T, mi emoción, mi cariño, mi corazón me lleva a decir rápidamente no, y Anabel está diciendo puras tonterías y Julio la puso en aprietos, cosa que es verdad. Julio Astillero, para todos los que no vieron esa entrevista, les recomiendo que la revisen porque la puso en aprietos, la confrontó con su construcción de verdad, una construcción endeble de una verdad. Pero por otro lado, el científico que alguna vez quise ser tiene la costumbre de cuestionar y presentar este ejercicio de la falsación del que yo les hablaba. Ok, mi corazón dice que no, yo no quiero que esto sea verdad. Ahora, ¿qué elementos hay para pensar que es o no verdad? Y aquí habría un matiz fundamental que acabo yo de ver una entrevista de Anabel Hernández, porque me venía preguntando sobre esto, que es, ¿sabía o no sabía el hoy presidente, el entonces candidato, que ese dinero iba a acabar en su campaña, que había un amago de que hubiera un dinero que llegara de parte del crimen organizado a su campaña, si lo sabía primero y si lo aceptó después? Porque ahí está la clave que le debe interesar, yo creo, a la sociedad. Hay otros temas que se abren y que creo que hay que discutirlos en esta cuestión de no taparse con la manta cuando tenemos que apelar a una ciudadanía valiente que se enfrenta a la evidencia, que es la imbricación, la implicación también del crimen organizado en nuestra sociedad en todos sus ámbitos. Yo creo que ese es un tema que este tipo de reportajes pone sobre la mesa y que vale mucho la pena, aunque sea dedicarle unos minutitos de análisis. Pero concretamente en el caso López Obrador, la clave es saber si él sabía y si él lo aceptó. En la entrevista con Julio Astillero y en las notas de Anabel no se comenta esto, pero sí lo comenta ella en otra entrevista hoy, donde afirma que sí, que tiene elementos, incluso audios, para confirmar que el hoy presidente sabía y que habló en algún momento con la Barbie, que se lo pasaron por teléfono. Estas son acusaciones gravísimas. Uh, digamos, es un relato periodístico, pero que implica, lleva una acusación, que a toda la sociedad le interesa, que la oposición va a utilizar, ya lo sabemos, hasta donde pueda esta discusión que estamos teniendo en esta mesa el día de hoy, va a llegar a los debates presidenciales, va a permear las campañas presidenciales, va a ser una de las herramientas junto a lo de la línea 12 que más va a usar Xochitl Gálvez. Es decir, es del orden de lo muy grave, ¿no? Ahora, quizás dejo aquí mi primera intervención abriendo una pregunta nada más, que es esas preguntas que a veces nos queremos tapar con la manta y no ver. Pero yo creo que una sociedad que apela a mejorar
a progresar en su convivencia, a generar una convivencia armónica, si no tiene un diagnóstico valiente de sí misma, no va a poder hacerlo. Y ¿puede el poder político, aún no aceptando el dinero del narcotráfico, puede obviar a un actor del peso territorial, político y económico innegable, ineludible del crimen organizado y del narcotráfico? ¿Se puede establecer una gobernabilidad sin ciertos pactos tácitos o implícitos? No digo que esto sea moralmente recomendable, no digo que esto sea políticamente correcto decirlo, digo incorrecto decirlo, y además evidentemente genera un rechazo, una molestia, una indignación de todo tipo, ética, se nos caen abajo una serie de preceptos eh, bueno, del Estado de Derecho, uno se empieza a cuestionar todo si tiene que admitir esta pregunta que yo estoy poniendo sobre la mesa. Pero creo que es una pregunta que cuanto más la evitemos, más daño nos va a hacer. Hay que enfrentarnos a la pregunta de si se puede gobernar sin cierto pacto, aunque sea tácito, implícito, con un actor de semejante importancia. Ahorita quisiera precisamente profundizar sobre este punto, pero bueno, comentarles que ya dio una entrevista Mauricio Soto, quien es uno de Sí, los principales responsables o señalados, digámoslo así, en toda esta trama, tanto por Tim Golden como por la propia Anabel, como otros trabajos, incluso el de Insert Crime también, y que fue puesto en la mesa fue puesto en la mesa por el propio Loret de Mola, Riva Palacio y todos ellos. Y bueno, Mauricio Soto de plano niega todas las acusaciones. Dice, nunca fui detenido en Estados Unidos, se lo dice también a Julio Astillero, nunca fui detenido en Estados Unidos, las notas sobre la DEA son fantasías para dañar a Andrés Manuel López Obrador. Aquí él, con esta declaración, está echando para atrás completamente, digamos, desde su perspectiva, por supuesto, todo lo que se plantea, incluso por parte de los agentes de la DEA, que los agentes de la DEA son los primeros en señalarlo, ¿no? Como uno de sus principales vínculos o instrumentos para tratar de demostrar este presunto financiamiento en la campaña del 2006, al señalar, yo nunca fui detenido de entrada. Y ojo, está el tema de la grabación que se intentó grabar o no intentó grabar el famoso Nico, que también él dice que no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. Entonces nos topamos con un escenario, mi querido Ricardo, en donde está muy la interpretación de cada suceso, ¿no? Cada quien está interpretándolo tal vez de la mejor manera o de la manera que más le conviene o la manera como más lo busca, pero la realidad es que los hechos, como se van dando los hechos, pues te van marcando una diferencia, una diferencia contundente en torno a que se dijo desde un principio. Y yo voy con una declaración de un personaje con el que yo no coincido mucho, siendo honestos, me ha dado la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, pero no coincido mucho por la idea que él tiene de lo que es la DEA, que es Mike Vigil, y que de manera muy clara ha dicho, ¿no? De manera muy clara dijo, pues sí, fue una investigación que incluso Barack Obama nos pidió parar, pero nos pidieron parar porque no había pruebas contundentes. Era demasiado ruido de nada, fue la frase que utilizó. Es que ahora comenzamos en el terreno de las credenciales, sino de la realidad, porque yo creo que y creo que es la palabra correcta, creer es un acto de fe, saber es un factual, como lo mencionaba Fede. Yo creo que se tiene que sostener en esos espacios a falta de pruebas. Es decir, si somos concretos con lo que hay, no se puede llegar a esta conclusión y no lo hubieran podido llegar. Hay un elemento ahí que es el que genera suspicacia, que es que estaba por prescribir el delito. El tiempo, el que marca la ley para que una persona sea investigada es uno, y si no se llega a una conclusión, se da por desacreditada. Y aquí hay un elemento bien importante. La Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, trabaja con el Departamento del Tesoro y la DEA, es decir, es el triángulo de seguridad de Estados Unidos. Y hasta este momento no hay ninguna empresa en Tabasco, en Veracruz o en cualquier parte de la península en donde estén los personajes mencionados por Anabel Hernández involucrados o calificados como agentes financiadores de grupos criminales. Por otro lado, está el descrédito que tiene la DEA de
casi 60 años de operar en América Latina con el supuesto combate al narcotráfico y lo único que han hecho es el espectáculo de la quema de estupefacientes y la entrega de presuntos líderes criminales. Y además la penalización de movimientos insurgentes. Por ejemplo, durante mucho tiempo la OFAC calificó al movimiento zapatista como financiador criminal. Esto no lo sale a decir Anabel Hernández porque se desacredita su principal fuente. Segunda, sin el documento público no podemos llegar a ninguna conjetura, y aquí me gustaría que me apoyaran, Jesús, haciendo público un documento que me encontré haciendo expedientes, ¿no? En Internet. México tiene, como todos los países, un apartado de registro público del comercio. Y entonces me di a la tarea de buscar, dije, bueno, si hay una asociación entre los personajes, como lo dice Anabel, debe de aparecer el acta constitutiva. Me tardé 2 horas, Jesús, en encontrar este documento, y lo digo a ciencia cierta, no hay ninguna relación contractual entre Nico y el personaje al que se le acusa en la investigación de Anabel. Es decir, la empresa que ella pone no tiene la terminación jurídica para poder hacer un rastreo, y yo no sé si esto es intencional o no. Entonces, tiene tantos cabos sueltos esta investigación, es tan débil que a mí me preocupa el por qué la publicaron en tantos lados. Inside the Crime, por un lado, tiene un historial enorme de hacer investigaciones fantásticas, ProPublica lo mismo, Aristegui Noticias. ¿Por qué entonces buscaron a personajes que, digamos, tenían las credenciales suficientes como para que no se les cuestionara, como se le cuestiona a un periodista de a pie como tú, como yo? Bueno, Fede no ha estado en una redacción, no tiene esta experiencia, pero cada que tú presentas un proyecto de investigación, lo tienes que verificar, tienes que tener el documento en la mano, y no es el caso de Anabel. Y respecto a los audios, aquí voy a citar a la filósofa Niurka: no se avisa, se hace. Yo creo que no puedes generar especulación, porque entonces ya estás en el territorio de la narrativa, no de los hechos. Yo creo que Astillero en ese sentido fue muy acertado. Tu texto es de índole narrativo, creo que le dice claramente. Es literario, tu texto es literario, no es periodístico, y yo sostengo esa postura porque no tiene un solo documento de prueba. Me parece preocupante que use el espacio de una columna, porque aquí hay dos estructuras: lo que ocurre públicamente y lo que ocurre jurídicamente. Jurídicamente está blindada, Anabel. ¿Por qué? Porque es una columna de opinión y las opiniones no se cuestionan. Entonces, este caso se parece a varios que ya se han intentado judicializar las columnas de opinión por este famoso delito que se usaba mucho en el México de los 80s, que es el del daño al honor. Y entonces la columna de opinión queda un poco exenta de esto. Y bueno, en ese sentido estricto no se puede judicializar. El gran error de Anabel es asegurar. Ahora, si esto se judicializa, ella va a tener que liberar información respecto a quiénes son sus fuentes, lo cual me parece una mala práctica periodística, y subsecuentemente pone en riesgo a las personas que fungirían como testigos protegidos. Esto en la parte jurídica, pero en la parte narrativa tiene todos los elementos de la especulación. No es precisa con los términos de la razón social de la empresa. ¿Por qué publicas algo así? No es precisa con la información respecto a quiénes están haciendo las acusaciones y cuáles son las pruebas con las cuales. Tampoco es precisa con el en qué concluyó esta investigación y por qué nadie buscó a la DEA. ¿Por qué tuvo que ser un reportero estadounidense que trabaja en un medio muy local quien va con el Departamento del Tesoro, la DEA, y que después lo derivan al Departamento de Justicia? Oigan, ¿qué pasó con esto? Lo desestimamos. Eh, ¿Por qué no terminaron algo tan sencillo como con una llamada? Si tienes el contacto directo con la Barbie, bueno, el Departamento de Justicia es pan comido, ¿no? Y otra cosa, los testigos a los que hacen alusión, se han caído casos enteros de justo la DEA por hacer uso de esos elementos. Mike Vigil tiene muchas deficiencias. La primera que yo encuentro es que es un gran apologista de la guerra, y en segunda, es un gran opositor del obradorismo. Si este perfil, que es tan pro DEA, tan en contra de Andrés Manuel, te está diciendo no había elementos, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es sentarnos y reflexionar. Bueno, a lo mejor cometí un error, y recular, ¿no? Y recular a tiempo para no hacer esta esfera más grande. Yo creo que ya hay elementos para pensar en que la estructura actual
está tratando justo de alargar el discurso para que se hable lo más posible de una supuesta financiación criminal. Acá yo me regreso a lo que dijo Federico. Existe la posibilidad de que se logren cargos públicos, pero agregaría un elemento extra o riqueza exacerbada, es decir, el Consejo Mexicano de Negocios y la política mexicana está exenta de nexos con el crimen organizado. Mi respuesta inmediata es no. ¿Por qué? Porque yo no tengo este sentimiento de afiliación al obradorismo, soy un hombre de izquierda, Sí, pero la izquierda en la que yo milito es otra. Y es bien sencillo como escuchar al dueño de Torex Gold que operaba en Guerrero diciendo nosotros estamos bien, muy bien con los narcotraficantes. Una semana después dice, bueno, yo no quise decir esto, no, pero lo dijiste, carnal. claro. Entonces, eso mismo, llévenlo a la operación política y me gustaría ser súper rápido en esto, pero es importante. En las elecciones del 2016 llegaron conmigo 5 proyectos de alcaldías en el estado de Jalisco que se habían quejado con el Comité Ejecutivo Estatal del PRI porque el cártel Jalisco Nueva Generación les había dicho que no podían postularse porque iba a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no publiqué esto? Bueno, porque las narrativas de ellos no eran elementos suficientes como para decir, bueno, en serio eran elementos del crimen organizado, no me están queriendo poner un 4. Es decir, Sí. ahí estaban las narrativas. Yo entrevisté al presidente del PRI en ese momento y bueno, me dice, si es así, a mí no me ha llegado ningún documento, necesitamos la prueba fehaciente, que es el documento de aquí está la queja de los alcaldes. Y bueno, esto no hace el hecho una falsedad. Sí. No quiere decir que no haya habido alcaldes que se tuvieran que bajar de la contienda por amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación para que ganara Movimiento Ciudadano en Jalisco. Lo único que hace es que no hay elementos probatorios. Y Claro. entonces, ¿qué haces? Desestimas la investigación. Y quedó Federico Bonazo. ¿Cuál es tu opinión, tu sentir en torno precisamente a este último punto que estaba manejando también mi querido Ricardo Valderas? Yo creo que hay sobre el caso concreto varias claves que están como pregunta en este momento, ¿no? Y diría, eh, por ejemplo, no se puede comprobar, porque, a ver, Mauricio Soto Caballero dice que no estuvo trabajando con la DEA en ningún momento y desmiente por completo una descripción que hace Anabel Hernández muy detallada. Es decir, si Julio Astillero tiene la razón cuando le dice que su trabajo es más bien literario, habría que preguntarse, eh, vaya, qué talento literario, porque ella describe, y según esto, la descripción está basada en documentos de la propia DEA, que Soto fue apresado en un hotel, se le puso un micrófono, aceptó las condiciones de testigo protegido de la DEA también, con lo cual pudo grabar e incriminar a Nico. Es decir, hay todo un relato policial que Mauricio Soto desmiente después, inmediatamente después, en el mismo programa de Astillero, diciendo, no, esto no sucedió así, para nada, niego rotundamente. Entonces, ¿quién miente ahí? ¿La DEA Anabel o Soto? Pero alguno de los dos miente flagrantemente, no son matices a interpretar por un público que se pueda llegar a la información más precisa. Aquí estamos hablando de dos relatos contrapuestos. Entonces, yo me imagino que E los incluso, perdón, periodistas... Federico, que te interrumpa, el propio Sí, Tim Golden, porque Tim Golden dice que él revisó, que no solamente recibe la información y la publica, sino que le llevó varios meses un estudio, un análisis, una investigación de lo que se estaba realizando en torno a esa nota. Es decir, Tim Golden también lo da como un hecho y también lo cita de una manera enfática la participación de este Manuel Soto, ¿no? claro, así es. Entonces, aquí hay una contradicción de términos. Te hago una pregunta técnica. No me estoy yo viendo la pantalla principal, te estoy viendo a ti. ¿Eso significa que todo está en orden igual? No hay problema. Todo está normal. Porque yo me confundo. Oye, no, yo creo que hay una contradicción absoluta en los relatos que ameritan un subsiguiente proceso de investigación periodística
que explique. No creo que sea tan difícil a menos que haya condiciones de discrecionalidad de la DEA que impidan acceder públicamente a esa información. Es decir, si es un testigo protegido, por ahí la DEA dice, no, no puedo revelar, no puedo confirmar esto. Ahora, ¿quién reveló en primera instancia toda la información desde la que Tim Golden y Annabel generan sus notas periodísticas? La DEA. Suena mucho a nota por encargo. La verdad es que los que conocemos cómo funciona el periodismo sabemos que muchas veces los periodistas de investigación son seducidos por noticias que ciertos intereses de cualquier tipo político, económico, quieren hacer comunicar al gran público. Hay periodistas completamente agentes de estos poderes que, a cambio de un buen dinero o simplemente por convencimiento ideológico, llevan a cabo noticias que son absolutamente falsas o desproporcionadas, y hay otros que no, que se benefician de una información muy delicada, muy sensible públicamente, y la comunican. Al comunicarla ganan prestigio, pero inevitablemente le terminan haciendo el favor a uno de estos poderes o facciones, que son las que filtran la información. Cuando vemos información filtrada, siempre tenemos que preguntarnos a quién está beneficiando esta información. Y el periodismo no puede ser ajeno en su afán y escudado en el derecho a la información de la ciudadanía, no puede ser ajeno a estas movidas y a estos intereses. Aquí claramente me parece que los hay. Me imagino, conociendo a Anabel lo suficiente, no personalmente, pero sí habiendo visto muchísimo cómo se expresa, cierta cuota de vanidad que tiene, que tampoco usaría yo para criticarla, para criticar su trabajo, ¿no? Me parece que ella podría en algún momento defender estas posturas con cierta cantidad de prueba, pero a la vez afirmaciones extraordinarias requieren pruebas de la misma cualidad y de la misma importancia. No se puede estar diciendo una cosa tan grave sin una prueba muy contundente. Entonces, yo creo que estamos, en este caso muy concreto y específico, todavía ante una situación que genera más especulación que noticias concretas. Yo que ya he tratado este tema en otras mesas periodísticas, he recibido de parte de un público, por ejemplo, del público que está muy con la 4T, molestias ante esta postura mía especulativa, de manejar sobre todo hipótesis en este momento antes que decir todo es una, hay que descalificarlo y ella es una histérica. No, yo no juego ese juego porque no me gusta barrer aquello que me genera angustia o molestia, como dije en mi primera intervención, debajo de la alfombra. Creo que la ciudadanía, para procurar una mejor sociedad, debe enfrentarse con valentía, y perdón si me repito, pero creo que esto es importante, a la realidad según se plantea, según se analiza con la mayor cantidad posible de evidencia. Entonces, este es un tema que va a seguir dando de qué hablar, y estaría muy bien que Anabel no postergara más las pruebas que dice tener. Es decir, mostrarnos al público, y se lo decía a Julio Estellero muy bien, ¿dónde están las pruebas? Ponlas sobre la mesa. Entonces, que las ponga, que publique los audios que tiene. Es fundamental, porque si bajo la excusa de la protección del testigo, de la fuente, mejor dicho, de la fuente periodística, nunca las publica, el golpe al prestigio de Anabel va a ser mucho más grande que el golpe al prestigio del hoy presidente de México. Es decir, un periodista que sostiene una cosa de esta gravedad debe presentar pruebas contundentes. Y ahí sí analizará el público qué tan bien estructuradas están, qué tan creíbles son. Repito, la más importante es confirmar que Mauricio Soto se convirtió en un testigo protegido que grabó a Nico y que hizo toda una serie de operaciones y que cayó en las trampas de una DEA que se había disfrazado de narcotráfico para decirle que tenía que guardar ciertas cantidades de cocaína en su carro. Es otra de las partes del relato que hace Anabel. Es decir, se habría prestado por miedo a estar siendo extorsionado y amenazado por el crimen organizado, que en realidad era la DEA disfrazada,
actividades ilícitas, que lo incriminaron más y que lo obligaron después a ser un testigo colaborador, que además entiendo genera una relación especial con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a regresar a ese país, en cuanto a, en fin, la situación de Mauricio es muy comprometida, él ha negado absolutamente todo y a la que le corresponde entonces ahora probar los dichos es a Anabel. Ahora, quiero preguntarles a los dos también un punto interesante. Ahorita lo planteabas en cierta forma, me quedo Federico, y tú también, Rica. ¿A quién beneficias a final de cuentas con todo esto y a quién perjudicas? Fue una nota que efectivamente genera mucha polvareda por la noche cuando se presenta, transcurre la madrugada, comienza el reposteo, el análisis, el comentario de Loret, Riva Palacio, aquí en México hablo, López Dóriga, Micha, titulando literal, en cada uno de sus posteos, en cada una de sus columnas, incluso Carlos ha seguido con ese tenor, ¿no? Asegurando y presentando 10 puntos que en realidad son 10 supuestos, ¿no? Ninguno es una prueba del vínculo supuestamente de López Obrador con el narcotráfico. Pero me llama mucho la atención y es aquí donde se los pregunto. La nota se cae realmente por la tarde, es decir, la nota se cae cuando yo siento, cuando lees bien la nota, porque en la misma nota viene, sí, de verdad, o sea, cuando tú lees la nota, en la misma nota viene que los fiscales de Nueva York se dijeron decepcionados por las grabaciones que presentó la DEA. Y la propia DEA decide cerrar el caso al considerar que no tenía argumentos para llevarlo a cabo. Es decir, la misma nota te está diciendo que no pasó nada, en pocas palabras. Y eso me llamó mucho a mí la atención porque se siguió con esa misma intensidad, con esa misma fuerza, a pesar de que la misma nota, yo la leía en español y en inglés porque dije, no voy a hacer que en una diga una cosa, en la otra, pero la nota misma desvirtúa esa serie de acusaciones que se estaban lanzando. El punto clave llega cuando el propio Tim Golden dice, ¿saben qué? Pues no es concluyente y sobre todo cuando el Departamento de Estado aparece y dice, pues es un tema que cerramos hace mucho tiempo. Y sin embargo, sigue ese discurso. ¿A quién beneficia, me quedo Ricardo? Porque yo insisto en algo que les dije al principio, la DEA hace política y el contexto es Claro. importante. Si hay un presidente que se enfrentó a la DEA, es López Obrador, con esta ley que les puso un alto en sus actividades. Entonces, ¿qué tanto la DEA hipócritamente saca este tema, esconde la mano y utiliza, como ustedes lo acaban de señalar, diferentes fuentes que le permitan posicionar un tópico en un escenario electoral? En pocas palabras, por este nado sincronizado impresionante que se vio de medios y de políticos de oposición. Pasaron tres cosas casi en orquesta. No solo fue los textos de Tim Gold y Anabel Hernández. Ocurrió la filtración de la base de datos de los periodistas que asistimos a la mañanera. Ocurrió que Tim Gold y Anabel Hernández publican junto con Inside the Crime este reportaje. Y también ocurre lo de las filtraciones de San Juana Martínez. Disculpen, es mi teléfono y no puedo desconectarlo. Estas tres cosas tienen un eje en común, que es evidentemente mostrar deficiencias del gobierno en turno próximos a las elecciones. Yo publicaba que era complejo pensar que se pueden, sincronizar los tres medios de comunicación al mismo tiempo, pero también es más complejo pensar en que se pueden sincronizar tres sucesos que apuntan hacia una misma ruta, es decir, la ineficiencia del gobierno de Andrés Manuel, todos en un mismo periodo de tiempo, casi como si se tratase de una orquesta. E insisto, con lo que comenzaba la charla, hay ahora, o por lo menos hasta la última vez que revisé, más de 1000 resultados con la cabeza de las supuestas notas de Cártel de Sinaloa financia a AMLO. ¿Cómo el derecho de réplica puede resarcir este daño en el caso de que no estoy diciendo si sí o si no? Lo que he tratado de decir todo este tiempo, estoy esperando las pruebas. Anabel en su reportaje no las aporta y mi conclusión ahora con los elementos que ella da, con mi poca experiencia, compararme con ella como periodista de investigación, lo digo claramente, yo no lo hubiera publicado. Y ahora mismo de pronto colaboro en muchos espacios
en donde incluso coincido con ella, y yo estoy seguro que si yo hubiera presentado algo así, a mí no me lo publican. Entonces, reitero, se hizo uso de personas e instituciones que tenían una carrera y que tienen una carrera intachable, porque un error no destroza tu carrera. Y yo creo que es ahí en donde cabe el espacio de reflexión. Es bueno, me adelanté, quizá mis pruebas. Yo no, honestamente, no creo que Anabel Hernández tenga acceso a mejores sistemas probatorios, no indiciales, que es otra vez a los términos jurídicos, probatorios que la DEA. A ver, si es así, pues ella te estaría trabajando para la DEA. No creo que ningún medio de comunicación tenga para pagar mejor que la DEA. Eso, eso para empezar. En segundo, es si tú no te diste cuenta, porque le vamos a dar el beneficio de la duda, y ella no tenía nada que ver con Inside Crime, no tiene nada que ver con Tim Gold y ProPublica, y además, evidentemente, están muy ajenos de los otros dos sucesos. ah, ¿Por qué asegurar algo y no probarlo? Esto solo atenta contra tu credibilidad, y ella en alguna entrevista decía que quería alejarse de la especulación. Bueno, la única manera que hay de alejarse de la especulación es presentando las pruebas, amigo. Y entonces, ¿a quién beneficia? Bueno, ahora mismo al partido opositor, es decir, al PREAN. Es así de sencillo. ¿Quiénes lo están replicando como si fuera la misma verdad que sostiene Anabel? Bueno, pues está bien, pero todavía no es concluyente. Las pruebas de Anabel no se han presentado y el gobierno de Estados Unidos ya lo desestimó. Y sí es el término, porque ella insistió en el programa con Astillero en que no era el término. No, ese es justo, es el término. Se desestiman las pruebas y se desestiman por un montón de causas. Y sí, entre esas causas está la prescripción del delito. Si prescribe el delito, desestimas las pruebas por falta de tiempo para ejercer justicia. El tema de que sí es cierto o es falso, yo me voy más por el lado de Federico. ¿Es posible llegar al poder político o económico sin llegar a acuerdos, aunque sean mínimos, con estos grupos de crimen organizado? Mi respuesta es no. Ese punto es contundente, precisamente. Y a mí es lo que me llama mucho la atención también, Fede. Es decir, estamos hablando de la participación del narcotráfico en las campañas políticas. Yo soy de la idea que los narcos no son la pirámide de la cabeza. Para mí, dentro del crimen organizado, y lo digo es personal, es políticos, empresarios, militares, y de ahí se baja y ahí operan el narcotráfico como ejecutores, como tales. Esto no quiere decir que los cárteles no operen o los cárteles no estén estructurados como lo que son para tu servidor empresas criminales. Y ahí entonces viene mi cuestionamiento. Si se llega al poder de una u otra manera, a través precisamente de estos acuerdos, con este tipo de grupos, ¿qué tanto lo permite precisamente aquellos grupos que supuestamente lo están combatiendo? Porque si esto de Andrés Manuel, si este financiamiento hubiera cierto de Andrés Manuel, difícilmente hubiera podido pasar en 2018 por la razón de que López Obrador económicamente representaba un riesgo para ese grupo en el poder, el grupo neoliberal que estaba en el poder. Y me refiero al mismo Peña, me refiero a los intereses obviamente panistas, pero sobre todo me refiero al empresariado estadounidense y al ejército estadounidense y a la economía estadounidense, a ese gran capital. Entonces, ¿por qué dejarlo pasar en un momento dado si tenía ese tipo de antecedentes? No, si propones ese enfoque, esa perspectiva de análisis, yo, y no por las simpatías que pueda tener o no con el presidente, dudo muchísimo que el presidente haya tomado, haya decidido o haya ordenado aceptar un pacto donde haya un intercambio incluso económico con el crimen organizado. Estoy seguro que no, porque es un político muy hábil y no va a condicionar ni su prestigio, ni su futuro político, ni el futuro de un movimiento que él está gestando con perspectiva de largo plazo a un hecho tan pueril, tan tonto y tan burdo. Lo que sí creo, lo que sí cabe en mi mundo de especulación, es que todos los presidentes de México, los que vengan, los del pasado, van a tener que establecer cierto tipo, yo no te digo que se sienten en un café a tomarse una chela juntos, eh, eh,
pero van a tener que reconocer como actor político y factor de gobernabilidad al crimen organizado. Esto no quiere decir ceder la potestad del Estado de monopolio de la violencia a la violación absoluta de la ley que proponen estos crímenes, sino quiere decir en determinada coyuntura política reconocer que son un actor que si tú lo quieres eludir, te estás dando un balazo en el pie porque tienes que considerarlo a la hora de hacer el diagnóstico del país que quieres gobernar y las políticas públicas y cómo vas a aplicar medidas de gobernabilidad en los estados, en los municipios, en fin, no puedes eludirlo. A eso voy. Entonces me imagino que todos los gobiernos, a todo nivel de gobierno, desde el municipal, que es el que quizás tiene más contacto directo con el crimen organizado, con el narco, pero cuando hablamos de crimen organizado, a mí me gustaría que no olvidáramos al crimen de cuello blanco. Hay un empresariado corrupto que se ha beneficiado del Estado y que ejerce su presión y que está acostumbrado a la corrupción, que no quiere pagar impuestos, en fin. Hay varios tipos de crímenes y tu teoría, que ya la he escuchado varias veces, Jesús, es muy atendible, muy interesante. Habría que me gustaría conocerla en un desarrollo más profundo. Es decir, jerárquicamente tú no colocas a los capos narco en Sí, la no. cúpula de la jerarquía. Tú los pones como agentes de otros poderes. Yo creo, tiendo a pensar por lo que he leído, que es más bien como una mezcla donde a veces pueden subir, a veces pueden bajar, a veces sí condicionan demasiado el poder político, otras veces, en fin. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que es inevitable de alguna manera mandarle señales al narco y pedirle de alguna manera que bajen la violencia, que bajen su actividad criminal. Eh, Esto, claro, no se puede porque es una estructura a la que no le interesa la ley, a la que no le interesa la admonición moral, cuando el presidente los acusa, que dice que los vas a acusar con sus abuelitas y con su mamá. Bueno, es muy bien intencionado de parte del presidente, pero no va a lograr conmover al menos el corazón de muchísima de esta gente que se ha acostumbrado a determinado modo de vida que está fuera de la ley. Es un problema gigantesco. Tan gigantesco es que, insisto, no vamos a ganar nada con taparlo. Hay que ver cómo se enfrenta, hay que ver. Y yo creo que la apuesta del presidente ha sido ir a una de las causas. Y una de las causas es esta pobreza y esta situación de, bueno, de deterioro de la vida de grandes porciones de la población a las cuales, si no les quedan opciones, si no les queda trabajo, pues llegan los muchachos y le dicen, mira, te estás muriendo de hambre, a ver, te pongo 1.000 pesos y me llevas este paquetito de aquí para allá. Y mucha gente está obligada, forzada, no puede eludir la necesidad de agarrar el paquetito, llevarlo e ingresar en esa cultura y en ese modo de vida. Entonces, creo que las soluciones deben ser a largo plazo. En fin, esto es un tema que excede esta mesa, ¿no? Eh, Cerrando con el tema de Anabel, yo creo que su prestigio está, ella misma ha puesto su prestigio en juego. Y tiene que, si levantó una apuesta tan elevada, tiene que cumplirse a sí misma con esa apuesta. No se va a conformar una sociedad muy herida por este tipo de noticias con evasivas o un poco lo que le dijo a Julio. Sí, bueno, nunca contestó muy directamente hoy en la entrevista a Julio Astillero. Yo creo que a Anabel la sociedad debe exigirle las pruebas de las que hemos hablado ya varias veces en esta mesa. Oigan, ya para concluir, quiero pedirles una opinión a cada uno que va en el marco precisamente de toda esta semana, de San Juana Martínez. San Juana Martínez, quien presenta un audio de Jesús Ramírez en donde supuestamente se muestra una negociación para pedir la cabeza de Adriana Urrea, para poder darle ciertos beneficios al sindicato y a la propia agencia. Hace un tiempo Adriana Urrea reconocía que efectivamente, que sí hubo esa petición por parte del Estado de que ella se retirara del liderazgo sindical para poder llegar a un acuerdo. Pero más allá del tema Notimex en este audio en particular, yo les pregunto, San Juana, Notimex, Morena, híjole, se echaron, dicen algunos, Ricardo, se echaron un alacrán en muchos sentidos, otros dicen San Juan está reaccionando y entre ellos me sumo a que no va a tener hueso el siguiente gobierno, porque es muy claro que Sheinbaum no la puede ver, y hay otros más que señalan fueron injustos con San Juana. ¿Tú con qué te quedas, querido Ricardo?
Yo me quedo con que los periodistas no jugamos a la especulación, De para acuerdo. empezar. Yo creo que voy a terminar muy funado después de, de este programa, porque me he ido con todo, pero a ver, San Juana Martínez tiene una carrera innegable, sobre todo en el norte del país, como una periodista de excelencia. Tras su llegada y después tras convertirse en la sepulturera de Notimex, pues poco a poco su credibilidad ha ido decreyendo. Andrés Manuel la abraza en las mañaneras, fue una gran protegida, forma parte de un círculo muy cercano a las altas cúpulas del obradorismo. Y a mí me preocupa sobre todo el cambio de paradigma tan inmediato, porque aun en el caso de que todo fuera cierto, es decir, que tuviera audios para que Claudia Sheinbaum se cayera de la contienda, concediéndole absolutamente todo. Ella no tiene la oportunidad, como si la tiene Anabel Hernández, de resarcir su daño o resarcir su nombre. Y quedar como la periodista impoluta que siempre ha sido. San Juana ya no, porque entonces fue partícipe de todo esto. Lo escuchó y lo dio por bueno y participó en el desmantelamiento de Notimex, en los supuestos actos de corrupción, y los denuncia ahora que ella es una supuesta víctima del Estado. A mí me parece que San Juana terminó por enterrarse a sí misma. No enterró Notimex, enterró ella. Yo, Federico, ¿con qué te quedas? Es otra excusa, San Juana, para hablar de un tema que la supera, que la trasciende. Yo creo que es más importante. Yo siempre busco ir a estas estructuras explicativas, conceptuales, porque finalmente es un chisme el de San Juana. Es un chisme importante por lo que implica. Entonces vayamos más a lo que implica que a ella misma. Eh, yo hago una reflexión y lamento otra vez que alguno se pueda molestar si no escucha de mí una postura política, ¿no? Es decir, San Juana es la mala y Claudia es la buena y bueno, yo creo que todo tiene sus complejidades y sus complicaciones, sin que esto signifique, muy importante, que todo es lo mismo. Es uno de los argumentos falaces de una oposición que quiere instalar. Es lo mismo García Luna que López Obrador, lo mismo. No, no es lo mismo, para nada. Porque las actitudes y lo que representan históricamente ciertos personajes políticos se mide por la totalidad de sus hechos y no solo por tres o cuatro chismes, tengan o más alguno de estos chismes más sustancia que otros. Pero inevitablemente el tema San Juana nos obliga a pensar sobre las suciedades del poder. Es decir, el poder y la política no son eh, una historieta de Marvel con superhéroes y villanos. Sí creo que algunos cumplen un rol mucho más nefasto que otros, que hay algunos que defienden un tipo de sociedad con el que yo estoy profundamente en contra, egoísta, individualista, que beneficia a pequeños grupos. Y hay otros que, con defectos incluidos, proponen una sociedad mejor, más justa, armónica socialmente, donde se redistribuye un poquito la riqueza y todas y todos seamos ciudadanos y no nada más los que puedan pagar su ciudadanía. En ese sentido veo dos proyectos políticos encontrados en México. Pero el poder, la necesidad de conquistar el poder para transformar, implica reglas sucias, implica, así está estructurado, podemos irlo limpiado a través de los eones, ¿no? Pero lamentablemente hemos comprobado a lo largo de los siglos, y la historia es pródiga en ejemplos muy terribles, de que el poder es siniestro, es decir, para abatir al nazismo, destruyeron a Alemania. O sea, los bombarderos aliados destruyeron población civil alemana, lo que ocurrió en Dresden. Es decir, la historia, la humanidad, el bicho humano no se mueve entre puros y malos. Se mueve con pequeños matices entre unos y otros, por los cuales en determinada circunstancia histórica y política uno debe apoyar a la facción que representa una mejoría para ese bien común. Disculpen si esto les parece un poco abstracto o filosófico o político, pero me parece que en el fondo es lo que hay detrás de lo de San Juana. Vemos nuevamente la vanidad de un periodista jugando un rol elemental, entorpeciendo la tarea de la que tenía que convertir a Notimex en la BBC.
ni la convirtió en la BBC, sino que la terminó de hundir. Y lamento mucho que pierda en este momento, ojalá la rescate el Estado, una agencia de noticias tan fundamental hoy, un espacio así, en el mundo de esta posverdad que en la mesa hemos denunciado, una posverdad que es muy perniciosa para la democracia, para la discusión pública y que, como ya hemos dicho tantas veces también, usa una herramienta terrible que es muy barato, muy fácil, no se requiere demasiado esfuerzo instalar una mentira. Y mucho más esfuerzo, recursos, preocupación y tiempo se necesita para revertir esa mentira. Entonces, jugar con mentiras, con medias verdades, permitir que la vanidad de una persona en determinado momento irrumpa en la arena política, me parece chafa. Y como el caso de Anabel, si tiene, y lo decía Ricardo y lo reitero, si tiene San Juana audios con los que ha amenazado tumbar la carrera presidencial de Claudia, que los presente. Estamos listos como sociedad para escucharlos. No, a mí no me da miedo, venga, que los presente, pero que no, esta cosa de presumir y de amenazar y de chantajear me parece profundamente chafa. Yo, como siempre, amigos, amigas de esta comunidad, quiero agradecerles su compañía durante este tiempo en este capítulo número 4 de Narrativas con estos dos maestros en toda la extensión de la palabra, del análisis, de la opinión, de la reflexión. Mi querido Ricardo, gracias. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer. Querido Federico. Gracias, y tendríamos que lanzar la pregunta con la que siempre acabamos nuestros episodios de narrativas. ¿Qué les parece? Yo les sugiero una tal vez. ¿Es Mauricio Soto o no? Fue un testigo encubierto de la DEA. ¿Qué piensa nuestra audiencia? ¿Piensa que lo que dice Anabel es correcto y tiene sustento? ¿O está con la descarga que el mismo Soto ha hecho en diversos medios de comunicación diciendo que es absolutamente falso? Quizás sea una pregunta relevante para plantear. Me Ahí está parece una puesta ya. pregunta importantísima, pero a ver cuándo Anabel saca sus pruebas, porque dijo que cuando ella quisiera. Así es. Nos vamos a tardar en saber. Hasta luego. Yo les agradezco a ambos y nos escuchamos y vemos aquí la próxima semana. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.